Al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, él lo negará delante de los ángeles de Dios. Al que hable mal del Hijo, se le perdonará, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas o ante los magistrados o autoridades, no se preocupen sobre cómo han de hablar o qué han de decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que deben decir. Buenos días, Señor. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de encuentro contigo, de recibir tu amor, tu luz. Regálanos el orar como conviene, aumentanos la fe y danos la fidelidad y la perseverancia hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, soy Miriam López de la familia misionera Perguntei desde Medellín. Con todo el amor los acompaño de nuevo en esta mañana. Una bienvenida para todos a nuestro video pautas que les vamos a tomar del Evangelio de Lucas 12, del 8 al 12. Lucas 12, del 8 al 12, apoyados en Juan 14, 6. Juan 14, 6. A este rato de oración lo podía titular como un eterno respaldo en la presencia del Señor. Porque precisamente el texto y la conversación con el Señor me llevaba a reconocer ese respaldo, ese apoyo, esa defensa que Él nos da y que también pide que nosotros estemos de su lado y le demos. Y así tomaba un diálogo en tres aspectos. El primero, ese respaldo, es estar del lado de Jesús. El segundo, el respaldo que Él nos da a nosotros. Y el tercero, un respaldo que está haciendo el Señor hoy en esta cita al Espíritu Santo. Y para empezar el diálogo, el Señor me llevó a un momento que tuve la semana pasada de algo que ocurrió con una injusticia que me afectó a mí. Y que me hizo recordar en el pasado algunas injusticias también que habíamos recibido, sobre todo algunas muy grandes con mi mamá, con mi madre. Y me llevó a un momento de dolor y de herida donde sentía el vacío y la soledad tan grande que dolía. ¿Cómo no tener una persona que nos pudiera ayudar, respaldar, que pudiera hablar por nosotros, que estuviera del lado de nosotros? Y desde ahí el Señor se vale en esta conversación para iniciar un diálogo donde Él también me expresaba, o yo sentía que Él me expresaba su dolor en la soledad cuando no tiene esos respaldos para gritarle al mundo, para hablarle al mundo del amor, de la felicidad, de la luz, para mostrar, para defender su vida, su doctrina al Señor, como que ha venido a darnos todo su amor, toda su entrega para enseñarnos a vivir. Y desde ahí pues tomaba este primer versículo: si alguno está de mi parte, Miriam, puedes estar de mi parte, Carlos, Carmenza, Marta, puedes estar de mi parte, de mi lado, puedo contar contigo. Le decía: Señor, pero yo soy somos pequeños, tú eres Dios, no tendrías por qué necesitar que estuviéramos de tu parte. Pero entendía que los caminos que Él ha elegido, donde se ha quedado tan frágil y pequeño, pues requieren y ha querido contar con nosotros, con nuestro respaldo. Y lo veía especialmente pues en este rato desde la Eucaristía. A Jesús Eucaristía, que se ha querido quedar en un trozo de pan, en un poco de vino, donde no tiene voz, donde no tiene pies, donde no tiene manos, donde está con todo su ser para darnos las gracias que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios, pero que no tiene cómo ir a muchos lugares, que no tiene voz para hablarle a tantos y que nos necesita. Y así también veía cómo está su palabra, que es alimento, que es esa luz para nuestros pasos, que es la vida que necesitamos, pero que también requiere de nuestro ser humano, palabras, brazos, piernas. Y ahí es donde sentía que si así estuvieran de mi lado, si fueran mi respaldo. Y también me hacía entender, yo le decía, pero ¿en respaldo en qué sentido? Y podía entender con la cita de Juan 14, 6 que me decía: yo soy el camino, pero el mundo les está presentando muchos caminos que los están enredando y los están llevando a destinos que no son. Yo soy la verdad. Y este mundo les está metiendo muchas mentiras que quieren pasar por verdad, donde les están confundiendo, les están haciendo vivir como no es. Y yo soy la vida con mayúsculas, la vida del amor, la vida de la plenitud, la vida de la eternidad.
Y hay muchas pequeñas vidas por los dioses de este mundo, del placer, del dinero, del poder, que les está equivocando en unas vidas pequeñas que los están cargando y los están llevando a desaprovechar el tiempo valioso de esta vida terrena, donde se está perdiendo ese sueño que el Padre, que nosotros tenemos para cada criatura, para cada hijo. Desde ahí necesito esa defensa, desde mostrar mi camino, desde mi vida, presentarla, desde poder hacerme presente y a través de nosotros que podemos ser esas hostias vivas para nuestros ambientes, esa luz para la oscuridad y poder estar del lado de Él. Y veía en el siguiente versículo que dice, si ustedes están de mi lado, yo estaré del lado de ustedes ante los ángeles del Señor. Veía cómo el Señor hablaba de una recompensa, o me hablaba de una recompensa. Si tú estás de mi lado, yo estaré de tu lado, y cómo esa nos hace trascender de esta vida terrena, de este cuerpo mortal, de lo que podemos hacer acá, que es tan pequeño y tan limitado, a una trascendencia con Él en la eternidad. Yo te respaldaré por siempre y podrás estar conmigo, con el Padre, en esta trascendencia por la eternidad. Estaré de tu lado. Y tan bonito porque seguía diciendo al final de estos versículos que cuando a nosotros nos lleven a los tribunales, el Espíritu Santo nos va a defender, va a estar de nuestro lado. O sea, no solo en la trascendencia Jesús está hablando de que nos va a acompañar, está a nuestro lado, sino también aquí en nuestra vida terrena, como cuando nosotros necesitemos el respaldo ante las injusticias, ante las oscuridades, ante todos los obstáculos que se nos van presentando, el Espíritu Santo va a estar como representante en unidad con el Padre y con el Hijo, respaldándonos, dándonos las palabras oportunas, las acciones correctas para seguir, para continuar. Esa presencia viva también y real, defendiéndonos a nosotros y ayudándonos. Y me hizo acordar de un momento en la universidad, estando en el 9º semestre, terminándolo, me quedé una semana más en un retiro espiritual por obediencia a la voluntad de Dios en algo muy concreto, discernimiento muy importante y trascendental en mi vida. Y sin poder avisar a la universidad, pues me quedé en ese retiro. Esa semana más, cuando llegué a enfrentarme a la realidad y a dar la cara responsablemente entre mis docentes y los responsables, pues tenía la paz y el gozo de que no iba sola, que el Espíritu Santo, que el Señor iba conmigo y Él mismo iba a dar la cara, y así fue. Y ante un momento, con una docente específicamente, me sentí ante un tribunal con un juicio muy duro, con un corazón muy fuerte, cerrado, que parecía que iba a afectar grandemente mi carrera, o por lo menos ese semestre. Cómo pude ver la acción del Espíritu Santo, que por minutos, a través de lo que yo le hablaba o como yo estaba, no sé, cómo ella fue cambiando dócilmente y me fue dando un panorama y una oportunidad diferente. Y fue real sentir ahí la presencia del Espíritu Santo como mi abogado, mi defensor, y el respaldo de Dios ante también los caminos que me proponía y ante las cosas que supuestamente son solo mías, pero que son también de Dios, y que Él no se hace ajeno a eso. Por eso, ante esta importancia del Espíritu Santo y su presencia entre nosotros, hablaba este tercer punto con el Señor, la defensa que Jesús está haciendo acá al Espíritu Santo. Y dice, podrán hablar de mí y decir muchas cosas contra mí y serán perdonados, pero blasfemar o estar en contra del Espíritu Santo no se podrá perdonar. Yo no lo entendía mucho, aquí ando como un poquito hablándolo con el Señor y decía, ¿qué significa eso? Y podía entender que la blasfemia o las injurias es algo que se hace un insulto contra la dignidad, contra la credibilidad, contra el ser del Espíritu Santo. Entonces lo anulamos, lo sacamos, endurecemos el corazón y lo anulamos su presencia, su actuar, su gracia, su fuerza. Entonces Él no nos puede perdonar, porque gracias al Espíritu Santo es que crea en nosotros esas reacciones de conversión, de cambio, de pedir perdón, y Él mismo nos ayuda y gracias a Él el Señor nos va perdonando. Pero si no acudimos a Él porque no creemos, porque inclusive estamos en contra de Él y haciendo verbalmente contra su dignidad, pues es imposible. Lo veía yo, es como una persona que tiene un fuerte dolor de muela y va a mi consultorio, y yo como odontóloga lo puedo ayudar, tengo las herramientas, pero si no va a mi consultorio, o si va pero no se deja atender y antes está en contra de mí, pues yo no puedo hacer nada. Así sería ese actuar contra el Espíritu Santo, no lo dejamos actuar.
cuando Jesús está mostrándonos que a través de Él está el respaldo total y que es importante, y por eso lo defiende, que lo dejemos actuar, que le demos esa fuerza y esa autoridad. Les invito pues en este rato de oración a ponernos en ese gozo de sentirnos respaldados por el Señor e invitados a poder estar de su lado y gozar de esta vida y de esa autoridad que tiene el Espíritu Santo y que nos la da a nosotros para hacerlo y vivirlo de aquí a la eternidad. Pidámosle a nuestra Madre María que nos ayude también en la docilidad y en la perseverancia. Muy buena oración.